de Yeshua. Amén. Muy bien. Vamos a abrir nuestra escritura en el libro de Salmos, capítulo 83. Y vamos a leer en el capítulo 1. Y vamos a leer vamos a leer 6 versículos. Capítulo 1 de Salmos 83. ¿Ya lo tenemos todos? ¿Sí? Ok. Dice: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alcanzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Y han dicho: venid y destruyámoslos, para que no sea nación. No hay más que memoria del nombre, y no haya más memoria del nombre de Israel. ¿Por qué se confabulan de corazón a una, y contra ti han hecho alianza? Las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos. Muy bien, vamos a tomar nuestro asiento, vamos a ponernos cómodos y vamos a disfrutar este tiempo, este viaje en la palabra de Dios. Amén. Y llevarnos de acá algo, llevarnos el consejo, llevarnos la instrucción, llevarnos la enseñanza de nuestro Abba, de nuestro Padre. ¿Ok? ¿Sí? Despejemos de nuestra mente de toda duda, despejemos nuestra mente de todo pensamiento y abramos nuestro corazón a recibir la palabra de Dios. Bien, hermanos, el día de ayer tuvimos una noticia alarmante, una noticia que conmueve a las naciones, al mundo, y es porque pues Irán por fin concreta su amenaza para atacar a Israel. Y el día de ayer Israel fue atacado con más de 300 misiles que afortunadamente no ocasionaron ningún daño al pueblo de Israel, porque Israel primeramente tiene la protección del Todopoderoso. Eso creo que lo sabemos muy bien, ¿verdad? Primeramente, Dios es el que guarda sus cielos, Dios es el que protege al pueblo de Israel. Y es que el pueblo de Israel han diseñado un modo de protección en el espacio, en el aire, que se le ha conocido como el domo de hierro o el escudo de David. Y eso les ha permitido interceptar todos los misiles lanzados en Israel. Bueno, casi todos, ¿verdad? Pero el día de ayer, según las noticias o las declaraciones oficiales del pueblo de Israel, es que únicamente el 1% o el 10% de los misiles que lograron caer en suelo israelí. El 90% de los misiles lanzados fueron interceptados en el aire por este escudo, por esta tecnología que tiene el pueblo de Israel. Si bien, como lo hemos hablado aquí muchas veces, Dios no le dio al pueblo de Israel una riqueza en petróleo, en oro, en una riqueza natural, pero Dios les dio a ellos la riqueza más importante, que es la sabiduría y la inteligencia. Entonces Dios les ha dado
para diseñar cosas grandes. Los grandes hombres, los grandes científicos han salido dentro del pueblo de Israel. Entonces, este ataque lanzado por Irán hacia el pueblo de Israel era una amenaza que días atrás había sido hecho por Irán acerca del pueblo de Dios. ¿Y por qué les decía que esto ha alertado a muchos países? Esto porque anteriormente usted sabe que Israel ahora está en guerra con Hamás, y por los hechos que Hamás hizo contra el pueblo de Israel, ¿verdad? Y que el pueblo de Israel está defendiendo, en alguna manera está respondiendo y rescatando a los que han sido llevados como prisioneros por Hamás. Entonces, lo que los analistas dicen es que si esto va a ir intensificándose cada vez un poco más, estaríamos en la presencia de lo que nosotros llamamos la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque entonces hasta ahorita Israel no ha respondido, hasta hace unas horas que yo veía las noticias, Israel no ha respondido esos ataques. Pero si Israel responde a esos ataques, probablemente Irán no se va a quedar con las manos cruzadas y va a responder. El problema aquí es cuando los aliados de cada una de estas naciones comiencen a levantar la voz y a defender uno y otro. Entonces ahí sí ya nos vamos a encontrar en serios problemas. Bueno, aunado a esto, nuestro amado Yeshua, Jesús, dijo de propia boca que los últimos tiempos vendrían cuando veríamos señales. ¿En dónde? En el cielo. El sol se oscurecería, ¿verdad? Eso lo vamos a encontrar en Mateo 24, que dice que el sol se oscurecería. ¿Ok? Casualmente, y que es que para Dios no hay casualidades, siempre que pasa un eclipse, algo se mueve en la tierra. Y acabamos de vivir un eclipse solar, y curiosamente sucede esto. Nuestro maestro nos preparó para que nosotros estuviéramos alerta para esto. Ahora, yo le quiero decir algo. No quiero que ponga esa cara de miedo que ahorita tiene, por favor. Vamos a alegrarnos. Vamos a alegrarnos. ¿Ok? Porque nosotros estamos con Israel y nosotros estamos con Dios. Dios está con Israel y Dios está con nosotros. Entonces, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Ok? Entonces no pasa nada. Este miedo va a ser para los que no conocen de Dios. La cara espantada dejémoselo a ellos. Nosotros tenemos la promesa de ser salvos juntamente con Israel. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Pues antes de avanzar, no se espante. Antes de seguir, no se espante. Tenemos la promesa. Mire, casualmente o irónicamente o casualmente, el pueblo de Dios está esperando a su Mesías, ¿verdad? Y nosotros esperamos ¿a quién? Al Mesías. Es decir, los dos esperamos al Mesías. A los dos pueblos esperamos al Mesías. ¿Sí? Ellos no reconocieron a Yeshua HaMashiach como el Mesías. Pero eso no les aleja de las promesas de Dios. Entonces, esto va a coincidir cuando Yeshua aparezca, va a reconciliar a su pueblo con él. Gloria al Señor.
Y nosotros que creemos en Yeshua HaMashiach, nosotros también heredaremos juntamente con su pueblo. Así es de que no nos preocupemos, dejemos la preocupación a un lado. Esto relativamente es para prepararnos, porque posiblemente estamos ante la inminente venida de nuestro amado Yeshua. Amén. Nuestro amado Jesús. Así es de que preparémonos, porque esto puede suceder. No lo sabemos, pero el Medio Oriente es una bomba de tiempo. Con cualquier cosa está, haz de cuenta, la mecha ahí. Con algo muy sensible puede estallar. Les decía, ahora precisamente, si Israel responde, obviamente los aliados con Irán, que no son poca cosa, que son potencia ya en el mundo, y los aliados con Israel pueden comenzar a levantarse. Entonces sí, y digo esto porque los analistas dicen, puede ser que estemos ante la entrada a una tercera guerra mundial. Podría ser. Puede ser que esto solamente quede en amenazas. Decir que Israel no responda, que Irán diga, bueno, hasta ahí queda, solo quedó en eso, no pasa nada. Cada quien se queda con su daño y ya seguimos para adelante. Pero aún así, el Medio Oriente es una bomba de tiempo que en cualquier momento puede estallar. Ahora, ¿por qué digo el Medio Oriente? Porque yo no sé si usted recuerda, pero desde que tenemos memoria, las guerras surgen desde allá, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí recuerda? ¿Verdad? Las guerras vienen, o siempre que escuchamos hay guerra, excepto ahora Rusia con Ucrania, se me fue el nombre. Pero a reserva de eso ha habido, siempre que escuchamos, ha sido la guerra en contra del pueblo de Dios, contra el pueblo de Israel. Y es que esto, mis amados, tiene su origen. Y esto comenzó desde cuando Dios llama a Abraham para hacer de Abraham una nación grande. Y bueno, Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, sal de la casa de tus padres, voy a hacer de ti una gran nación. Y Abraham obedece, sale de su casa, sale de su tierra y se va al lugar donde Dios le dice que se establezca. Por circunstancias viene una gran hambre en ese lugar y Abraham tiene que ir a Egipto. Y en Egipto, una vez más, Abraham sale y regresa a la tierra donde Dios le dice que tiene que establecerse. Pero Abraham no regresa solo, regresa con una esclava llamada Agar. Y según el Midrash o los analistas del pueblo de Israel, dice que Agar no era una mujer común dentro de los egipcios, sino que era una princesa, es decir, la hija del rey. Y bueno, Agar se convierte entonces en la esclava de Abraham, no, en la sirviente de Sara. Y sucede que Dios le da la promesa. Esto yo se lo narro porque usted ya lo sabe, ¿verdad? ¿Sí lo hemos leído? ¿Sí? O nos vamos a la Biblia. Nos vamos a tardar como 2 horas en leer toda la historia, pero se lo voy a resumir en menos tiempo. Entonces dice que Dios le dice a Abraham, de ti voy a hacer una
una gran nación. De tu simiente, de tu semilla, voy a ser una nación. Pero había un problema, que la esposa de Abraham ya era mayor de edad, ¿verdad? Entonces, no era difícil la situación. Y era, digamos que algo para ellos complicado y no podían saber cómo vendría esa promesa. Pero le dijo: de ti voy a ser una gran nación, de tu simiente, de tu semilla. Entonces, cuando ellos están Dios está en ese plan y ellos reciben esa promesa, reciben esa palabra de parte de Dios. Ya está Agar viviendo con Sara, como su sirvienta, como su servidora. Entonces a Sara se le ocurre la gran idea de ayudarle a Dios y decirle: Abraham, quizás Dios quiere. No, tal vez no lo dice así, pero resulta que Sara le dice a Abraham: quizás Dios quiere que la descendencia venga sobre nuestra sirvienta. Así es de que toma a Agar por esposa y ten el hijo de donde Dios nos va a bendecir. Y Abraham, ¿verdad?, no se hizo del rogar, ¿verdad? Abraham dijo: bueno, pues órale pues. Entonces nace Ismael. Pero cuando esto sucede, Dios se le aparece a Abraham, le dijo: bueno, Abraham, ahora sí, se va a cumplir lo que te dije. Sara va a tener un hijo. Sara va a tener un hijo. ¿Cómo así? Sí. Dios visita a Sara y le dice a Sara: vas a tener un hijo. ¿Cómo? Inclusive Sara se rió, ¿sí o no? ¿Se acuerda? Sara se rió, dijo: yo a esta edad voy a tener un hijo. Sí, vas a tener un hijo. Y es el hijo de la promesa. Entonces, hágase de cuenta que a Abraham le cayó una cubeta de agua fría. Y Abraham dijo: ¿qué hice? ¿Por qué? Porque Abraham, para esto, ya Ismael tenía entre 13 y 14 años, ya era un jovencito. Entonces, Abraham ya había hablado con Ismael. Ya le había dicho a Ismael: tú vas a ser mi heredero. Tú vas a heredar la bendición de parte de Dios y en ti serán benditas las naciones de la tierra. Así, Abraham seguramente en esos 14 años, Abraham le dijo a Ismael que él sería el heredero. Entonces, cuando Dios le dice a Abraham: ahora sí, Sara va a tener un hijo, ahora sí, y él es el hijo de la promesa. Entonces Abraham se encuentra en un problema y dice: ¿cómo? ¿Por qué? Sí, yo pensaba que Ismael sería el heredero. Entonces Dios le dice: no. Y al tiempo señalado de parte de Dios, nace Isaac. Cuando nace Isaac, Ismael ya era un joven. Ya era, como le decía, 13, 14 años. Ya era un jovencito. Entonces, cuando nace Isaac, Ismael se ríe, se burla. Y esto es un tema, es un asunto de que decir: todos felices por el nacimiento de Isaac. Pero Ismael dice: pero yo soy el heredero. Pero yo soy el heredero. Mi padre a mí me dijo. Ismael ya entendía todo, ya comprendía todo. Entonces Ismael se ríe y dice: yo soy el heredero. Sucede entonces que Ismael, como es mayor y Isaac es recién nacido, entonces Ismael siempre está en constante
acecho contra Isaac. Y así pasaron los años hasta que Sara le pide a Abraham que eche a Agar de la casa de Abraham, que los corra, que los saque de su casa, porque Sara no aguanta el bullying, ¿verdad? El bullying que le hacen a Isaac. Antes no se conocía esa palabra, o tal vez los hebreos lo conozcan de otra manera y no está traducido en la Biblia, pero era un bullying que se le hacía a Isaac. Y Sara no aguantaba eso. Entonces a Sara le dice a Abraham, echa a Sara de la casa, córrela con su hijo, que se vayan. Y esto le pareció muy grave a Abraham. Digo, ¿cómo? No puedo correr a mi hijo, no lo puedo correr. Sin embargo, Dios le habla a Abraham y le dijo: hazle caso a tu esposa. Amén. A ver, ¿cuántas mujeres quieren que Dios le hable a su esposo? A ver, ¿cuántas mujeres dicen: yo quiero que Dios le hable a mi esposo, que me haga caso, ¿verdad? Que me escuche los consejos? Dios le habla a Abraham y le dice: bien, haz lo que tu esposa te dice que hagas. Hazlo. Y aunque a Abraham se le hace todo eso, le parte el corazón hacerlo, tiene que hacerlo. Porque ya no es Sara quien le pide, es Dios ahora que le está pidiendo que lo haga. Entonces, cuando Abraham se encuentra en este dilema o en esta situación de echar o no echar a Agar y a su hijo de su casa, Dios le dice: no tengas temor, porque voy a hacer de Ismael también una nación grande. Así le dice Dios a Abraham. Entonces Abraham como que se siente más reconfortado, dice: bueno, pues Dios va a estar con él. Entonces, pues con todo el dolor de su corazón, los echa de su casa. Cuando Agar e Ismael salen de la casa de ellos, comienzan a caminar por el desierto sin rumbo. Llega un momento donde se quedan sin alimento, se quedan sin agua y están en el desierto. Y entonces Agar ve a su hijo sufrir en agonía, con dolor. Agar no quiere ver cómo su hijo muere. Creo que cualquier madre, ¿verdad? Cualquier madre nos partiría el alma cuando vemos a nuestro hijo en una situación, en esas circunstancias. Entonces Agar se aleja de su hijo. Ella piensa dentro de sí, dijo: no quiero ver qué va a suceder. No quiero ver cómo mi hijo muere por deshidratación. No quiero ver. Y ella se aleja. Cuando ella se aleja, Ismael clamó a Dios, al Dios de su padre. ¿Y qué creen? Dios escuchó. Dios escuchó el clamor de Ismael. Dice la palabra de Dios que entonces por eso se le llamó a Ismael, por eso se le reconoció a Ismael con Dios oye. Amén. ¿Cuántos Ismael hay aquí? ¿Ni uno? ¿Ni un Ismael hay aquí? Bueno, los que se llamen Ismael, recuerden, Dios oye. Porque Dios oyó el clamor de ese joven que estaba a punto de morir. Y Dios envió un ángel y confortó a Agar y le dijo: no temas, ve con tu hijo, levántalo, porque él va a vivir.
Y además, una vez Dios le ratifica lo que Dios le dice a Abraham, pero ahora se lo dice a Agar: y voy a hacer de él una nación grande, grande. Ahora, Ismael traía de nacimiento un carácter. La palabra lo dice como un hombre fiero. Fiero, así lo dice. El carácter de Ismael era fiero. Nosotros a lo mejor podríamos interpretar ese carácter como un carácter fuerte, ¿verdad? Un enojón, uno que siempre está muy altivo. Ese era más o menos el carácter de Ismael. Por eso cuando acechaba a Isaac, muchas veces no medía las manos y quizás el ataque era pues muy fuerte, porque tenía un carácter así. A veces tenemos carácter y todos nacemos con un carácter, ¿verdad? Sí. Y puede que haya entre nosotros alguno con carácter fiero también. Pero de alguna manera Dios nos ha ayudado a dominar ese carácter. Entonces, el carácter de Ismael era un carácter fiero. Y ese carácter es altivo, es quizás hasta arrogante, quizás bueno, pues algunas otras definiciones que se podrían dar. Y Dios ahí, una vez más, a Agar le dice: él va a ser una nación grande. Y al día de hoy, todas estas naciones árabes es la descendencia de los ismaelitas, del pueblo de Ismael. Ellos dicen que los judíos cambiaron la Torá. Ellos dicen que los judíos intencionalmente cambiaron, que ellos dicen que no fue Isaac al que Abraham iba a sacrificar, sino que realmente fue Ismael el que Abraham iba a sacrificar. Entonces dice que muchos el pueblo de Islam hoy en día dice que los judíos son los que cambiaron la Torá, que el pueblo del Islam es el pueblo que Dios ha escogido, es el pueblo el pueblo de Dios. Eso es lo que defienden. Y este pueblo y esta nación no es una nación pequeña. Es más pequeña el pueblo de Israel, mucho más pequeña el pueblo de Israel que todas las naciones árabes. Es decir, la descendencia de Ismael creció en gran magnitud, y son todas esas naciones que rodean hoy al pueblo de Israel. En 1948, el pueblo de Israel fue declarado una nación independiente, reconocida por la ONU. ¿Cuál es el problema de todos estos pueblos árabes descendientes de los ismaelitas, descendientes de Ismael, que no quieren reconocer al pueblo de Israel como nación independiente? Entonces ahora volvamos al Salmo 83, porque ahora sí lo vamos a entender. El Salmo 83 dice: oh Dios mío, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos, y han dicho: vengan, destruyámoslos, para que no sean nación. Escuche, ¿cuál es el objetivo de todas las naciones que están en contra de Israel? No reconocerlos como nación independiente. Ese ha sido el problema desde 1948, cuando Israel es reconocido como nación independiente. Pegaron de grito los ismaelitas, dijeron: no,
Israel no es nación independiente. Israel conforma dentro de todos los países árabes, pero no es una nación independiente. Pero Dios levantó a Israel. Dios reconoce al pueblo de Israel como una nación independiente y Dios le dio esta instrucción a las naciones para que las naciones reconocieran al pueblo de Israel como nación independiente. ¿Sí? Pero este es el problema. Israel es acusado porque Israel está de alguna manera está creciendo. Israel es potencialmente creciendo y creciendo. Que muchos, se está cumpliendo la palabra de Dios cuando dice que todos los que emigraron de Israel van a regresar a Israel, y muchos están regresando. Entonces los asentamientos en Israel están creciendo también. Y este es el problema, la lucha que traen es que no reconocen al pueblo de Dios como una nación independiente. Y esto es lo que dice el Salmo. Este Salmo fue escrito miles de años atrás, antes de que esto sucediera. Se han levantado, dice, en consejo. Líderes mundiales se han reunido secretamente. Y eso es lo que vimos hace unos días atrás. Hace unos días atrás se reunieron líderes secretamente para tener consejo de qué iba a suceder. Y sucede que en esa reunión, ese edificio es destruido. Irán acusa a Israel de haber cometido esa tragedia. Israel no acepta que eso sucedió. No sabemos por qué esto sucedió. Y es por eso que Irán lanzó estos ataques de misiles. De alguna manera él justificando estos ataques. O sea, estos ataques los hago porque tú destruiste el consulado de Irán y mataste a un líder importante. Esa es la justificación de Irán. Pero Israel no acepta ese hecho. ¿Por qué? Porque dentro del pueblo árabe hay muchos que están aliados, no precisamente con Irán, pero muchos hacen el trabajo sucio de Irán. Entonces no sabemos si esto fue un ataque de alguien externo a Israel, y ahora Israel pues tiene ahora Israel es amenazado por Irán. Pero Israel no ha aceptado esto. Pero este es el consejo que se juntan, y esto va a estar sucediendo cada vez más. Las tensiones van a estar aumentando cada vez más, y nosotros vemos entonces cómo se cumple la palabra de Dios. Dice: contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entregado el consejo contra tus protegidos, y han dicho: venid y destruyámoslos, para que no sean nación, y no haya más memoria en nombre de Israel. Porque se confabula de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Las tiendas, escucha, cuando dice las tiendas, habla de los ejércitos de los edomitas. ¿Y de quiénes? Y de los ismaelitas. Entonces estamos viendo cómo se están uniendo todas estas naciones para decir: borremos del mapa a Israel, que no exista Israel, que no exista el pueblo judío, ¿verdad? Eliminemos el sionismo, dice. No quieren reconocer al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, a pesar de que es un pueblo muy pequeño, ¿verdad? Es un pueblo que Dios lo tiene en su mano. Si Dios no estuviera, mire, si alguien le pregunta:
una evidencia de la existencia de Dios? Dígale, la evidencia más grande es la existencia del pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel ha sufrido, lo han querido borrar del mapa. Imagínense lo que hizo Hitler. Han querido destruirlo y han querido borrar del mapa. Pero la evidencia de la existencia que hay un Dios es el pueblo de Israel. Le hagan lo que le hagan a Israel, Israel siempre va a reverdecer. Israel siempre se va a levantar de las ruinas, de las cenizas. Se va a levantar Israel. Gloria al Señor. Amén. Entonces, hoy en día, les decía, está esta tensión en el Medio Oriente, y no hay duda que en cualquier momento pueda desatarse lo que conocemos la Tercera Guerra Mundial, y supongamos que sea el caso, y que se den, y que cada bando esté con otro bando. Pero nosotros sabemos que la intervención divina aparecerá. Amén. Y Dios va a destruir a las naciones que estén en contra de Israel. Dios va a destruir a los pueblos que estén en contra de Israel. Pero además de esto, de que Dios va a hacer todo esto, hay algo, hay una profecía ahí dentro de la narración de la vida de Abraham acerca de Ismael e Isaac. Ahora, vamos a ver, Ismael e Isaac son hermanos, ¿sí o no? Hermanos de padre, son hermanos. Traen la misma enseñanza, las mismas raíces del Dios monoteísta, del Dios único. Todos creen en el Dios de Abraham. Gloria al Señor. Los descendientes de Ismael creen en el Dios de Abraham. Ellos conocen a Alá como el Dios de Abraham. El pueblo judío reconoce al Dios de Abraham. Ellos reconocen a Hashem como el Dios de Abraham. Todos reconocen al Dios. O sea, los dos reconocen a su padre y reconocen al Dios de su padre. Y los dos tienen la Torá. De alguna forma los judíos tienen la Torá, ¿verdad? Y el pueblo islam, ellos tienen su ley, que es algo similar a la Torá. Pero al final de cuentas ellos tienen la misma instrucción, la misma enseñanza que su padre les dio desde niños. Ahora, fíjense lo que sucedió cuando Abraham muere. Dice en el libro de Génesis, en el capítulo 21, el versículo 8, dice: perdón, 25, dice, 25:7 dice: y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron, ¿quiénes? ¿Lo sepultaron quiénes? Isaac e Ismael. O sea, imagínense usted, Ismael se aleja de su padre, y se aleja Ismael se aleja de su padre y se aleja de Isaac. Pero cuando se entera de que su padre ha muerto, él regresa para sepultarlo, porque reconoce que al final de cuentas es su padre. Dicen los judíos que esto es una señal, que en los últimos tiempos los ismaelitas van a reconocer
al pueblo de Israel. Y se van a dar la mano entre hermanos. Entre hermanos. Y van a reconocer al mismo Dios de Israel. Gloria al Señor. Por los hechos que aquí nosotros vemos. Al final de cuentas, esto va a suceder. Ahora, veamos lo que dice en el libro de Salmos, porque algo nos dice respecto a ese tema. Veamos si es Salmos. Salmos 22. Ve, 72 verso 27 dice: se acordarán y se volverán al Señor todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque del Señor es el reino, y Él regirá a las naciones. Naciones. Escuche, se acordarán y volverán al Señor todos los confines de la tierra, todos los reinos. Esto incluye a los ismaelitas, pero principalmente a los ismaelitas. Es decir, dice que todas las naciones se voltearán y verán al Dios de Israel, al Dios monoteísta, no al Dios tripartita, no al Dios trinitario, al Dios monoteísta, al único Dios. Amén. Dice que se volverán todas las naciones y volverán todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque del Señor es el reino, y Él regirá las naciones. Ahora veamos Salmos 86 verso 9 también. 86 9 dice, del 8 dice: oh Señor, no hay ninguno como tú entre los dioses. Veamos entonces que en la tierra, los reinos de la tierra, la mayoría de los reinos de la tierra son dioses politeístas, multiplicidad de dioses. De un Dios sale otro Dios, de ese Dios sale otro Dios. Esa es la creencia de los dioses politeístas. A diferencia de ellos, el Dios de Israel es un solo Dios. Un solo Dios. Por eso Yeshua dijo estas palabras: y te conozcan a ti, el único Ejad, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Yeshua que tú has enviado. Amén. Por eso Jesús fue enfático. Jesús reconocía el monoteísmo judío y reconocía que solamente hay un Dios. Las naciones creen en muchos dioses, y Dios siempre nos pide que tengamos cuidado de no creer en muchos dioses, porque si algo trae castigo al ser humano es la idolatría, el hacer dioses de quienes no son dioses. ¿Okay? Dice entonces: todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Todas las naciones, escuche, todas las naciones. México también, sí, México también, con toda idolatría que tiene, pero México también tendrá que ir a reconocer a Hashem, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Amén. Y si no lo hace, México será destruido. Amén. Pero todas las naciones, los que creemos en Jesús, en Yeshua, representaremos a México, ¿verdad? E iremos a adorar al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, como lo dicen las Escrituras. Todas las naciones. Y este es un problema. ¿Por qué? Porque las naciones del mundo dicen: no, Israel está invadiendo países, Israel está invadiendo territorios,
Invade Israel esto, Israel, y lo acusan de sionismo. El sionismo es la expansión del pueblo de Israel en todas las naciones. ¿Por qué? Pero ¿quién va a ir en contra de Dios? Cuando Dios dice, y le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Todas las naciones de la tierra. Entonces, todo aquel que voltee a ver a Israel y voltee a adorar a Israel y se una a Israel y se vuelva un solo pueblo con Israel, será bendito. Será bendito, gloria al Señor. Pero eso no es lo que quieren los líderes mundiales, las potencias mundiales. No. Israel hay que borrarlo del mapa, hay que destruirlo, se está expandiendo peligrosamente. Israel se está avanzando peligrosamente, hay que destruirlo, hay que borrarlo del mapa. Pero no es lo que Dios dice. Dios dice: en los últimos tiempos todas las naciones reconocerán al Dios de Israel. Todas las naciones irán a Dios, a adorar al Dios de Israel. Nación que no lo haga, nación que será destruida. Wow. Amén. Pero todos reconocerán al Dios de Israel. Veamos ver qué dice Isaías capítulo 2. Dice: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. De Judá es el pueblo judío. Acontecerá que en los postreros tiempos, que será confirmado el monte de la casa del Señor por cabeza de los montes, irá y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Diga conmigo: correrán a él todas las naciones, incluyendo México. Correrán a él todas las naciones. Nos guste o no, tenemos que reconocer a Israel y al Dios de Israel. Le guste o no a los políticos, tendremos que reconocer al Dios de Israel. Gloria al Señor. Dice: todas las naciones correrán, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, dice. Y vendrán muchos pueblos y dirán: vengan, subamos al monte, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Aleluya. Den un aplauso al Señor por eso. Amén. Aleluya. De Sión saldrá la ley del Señor. Las instrucciones de las naciones saldrá de Sión. Aleluya. Y sabe una cosa, entonces nosotros guardaremos sus mandamientos, guardaremos su Torah, guardaremos su ley. Si usted sigue comiendo carne de puerco, ahí ya no va a comer carne de puerco. Porque dice en la ley, dice en la Torah, ¿verdad?, que guardaremos los mandamientos de Hashem y los llevaremos en nuestro corazón perpetuamente. Y cuando Dios le dijo a su pueblo, le dijo: mira, comerás de estos alimentos, esto sí, esto no, esto sí, el cerdo no. Y todos dijeron: ¿y la chuleta? ¿Y el jamón? ¿Y las carnitas? ¿Y las costillitas? ¿Y la cochinita pibil? Pero dice la palabra que correremos a Sión y recibiremos la ley directamente. Y resulta que cuando Yeshua venga, él sus pies pisarán Sión, y nosotros voltearemos a ver a Sión y reconoceremos que el Dios de Israel es el Dios que nos trae la enseñanza y la instrucción y la Torah para bien nuestro. Dios no quiere perjudicarte, Dios quiere bendecirte. Y Dios dijo: dentro de los animales impuros está la serpiente
el cocodrilo y el cerdo. De ellos no comerás. Y el pueblo de Israel obedece esos mandamientos. Y esos mandamientos también son para nosotros. Esa ley, esa Torah también es para nosotros. Pero se nos complica muchas veces guardar esos mandamientos, porque decimos, no, yo estoy del otro lado de México. Aquí en México, Cristo purificó el cerdo. Sí, eso es lo que dicen, que Cristo purificó, el sacrificio de Cristo purificó el cerdo. Y ahora tenemos legitimidad y comer cerdo. No. ¿Sabe para qué fue la sangre de Cristo? ¿Para qué? Para purificar nuestros pecados. Sí, no es para que usted ande por ahí diciendo, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo. No. Ya le decía un día pasado, a veces, tenemos tanto, se nos ha quedado tanto y que se nos cae el niño y la sangre de Cristo tiene, no, sangre la que le salió en el chipote. Pero la sangre de Cristo no va a proteger a tu hijo que se cae. La sangre de Cristo tuvo solamente un propósito: de purificar nuestros pecados. La sangre de Yeshua HaMashiach fue para purificar nuestros pecados y reconciliarnos con Dios, nuestro Abba, nuestro Padre. Entonces dice, escuche, dice Isaías, el profeta Isaías, de que en los últimos tiempos vendrán muchos pueblos y dirán, vengan, vayamos a Jerusalén, adoramos al Dios de Israel, recibamos sus mandamientos, recibamos sus instrucciones, recibamos sus enseñanzas, gloria al Señor. Muchos dirán, vayamos a Israel. ¿Cuántos van a decir vayamos a Israel? Uno que otro. ¿Cuántos de verdad quieren, si hace uno solo pueblo con Israel? Decimos vayamos a Israel a recibir las instrucciones. Amén. Comencemos guardando su Torah. Comencemos a prepararnos desde acá, a guardar sus mandamientos, a guardar su ley, a guardar su instrucción, a guardar su enseñanza. Gloria al Señor. Pero hay más, dice la palabra de Dios. Vamos a ver Miqueas capítulo 4. Perdón, voy a terminar este versículo porque aquí viene lo que les dije. Cuando nación que no reconozca al pueblo de Israel como el pueblo de Dios, nación que será destruida. Amén. Entonces dice, verso 4 dice, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. Es decir, Dios juzgará a las naciones. Nación que se alinea con el pueblo de Israel, las espadas se van a convertir en asadones. Los escudos se van a convertir en material de trabajo para el campo, para construcción, para lo que sea. Pero no va a haber armas, no va a haber militares, no va a haber nada de eso. Porque aquellos que se alineen con el pueblo de Israel ya no más se van a levantar en contra del pueblo de Israel. Pero aquellos que no, entonces Dios va a traer, dice, juzgará entre las naciones. Amén. Más vale que nos alineemos con el pueblo de Israel. ¿Cuántos están con Israel? Amén. 2 o 3. No están convencidos todavía. ¿Qué me hace falta para convencerlos? Tal vez no les convenció la carne de cerdo. Dije, no, hermano, es que la carnita, es que. Pero dice entonces que juzgará a las naciones. Y aquí, cuando Dios traerá juicio a las naciones, nación que se alinee con el pueblo de Israel, como lo decía, nación que será reconocido de parte de Dios. Ahora vamos a ver Miqueas. Ahora sí, vayamos a Miqueas capítulo 4 y veamos qué dice ahí.
Miqueas capítulo 4. ¿Ya lo tenemos? Uy, somos rápidos. Me quedé atrás. Muy bien. Alguien no leyó el letrero de apague su teléfono. A ver, bueno. Miqueas capítulo 4, verso 1 al 3 dice: acontecerá que en los postreros tiempos el monte de la casa del Señor será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él, ¿quiénes? Los pueblos, y vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará ¿qué? Sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Aleluya, aleluya. Porque de Sión saldrá ¿qué? La ley. Una vez más, Miqueas, otro profeta, coincide con Isaías y dice: de Sión saldrá la ley y los mandamientos, la Torá saldrá de Sión, y nosotros que seamos de otras naciones nos alinearemos a esa ley, nos alinearemos a esa Torá. Gloria al Señor, aleluya. Así es de que, amados hermanos, nos queda más que alinear nuestro corazón con el pueblo de Israel. Amén. Fundamentar nuestra fe en la palabra de Dios, en el Dios de Israel, en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac y en el Dios de Jacob. Aleluya. En el Dios que le dio las promesas a Israel. Es el Dios que nos da la promesa a nosotros. Es el Dios que envió al Mesías, a Jesús, a Yeshua, para integrarnos al pueblo de Israel. Y las naciones que por obediencia de Yeshua, que por las enseñanzas de Yeshua, volvamos nuestro corazón a Hashem, a Dios, al Creador, entonces esas naciones serán reconocidas de parte de Dios como su pueblo. ¿Cuántos quieren ser de ese pueblo? Las otras naciones que no lo reconozcan serán destruidas. No querrás estar ahí. No querrás estar ahí. ¿O sí? No, ¿verdad? No querrás estar ahí. Querrás estar del lado correcto. Querrás estar en el Dios de Shabbat. ¿Qué es Shabbat? El Dios de los ejércitos celestiales. Querrás estar del lado del Dios de los ejércitos celestiales. Amén. Veamos un último versículo. Sofonías capítulo 3. Sofonías capítulo 3. A ver. Me esperan. ¿Qué dice? Sofonías capítulo 3. Vamos a leer en el verso, lo tengo aquí, verso 9. Verso 9, Sofonía 3, 9, y vamos a ponernos de pie ahora sí, porque vamos a leer este versículo. Dice: Vamos a leer el 8 y el 9. Dice: por tanto, espérenme, dice el Señor, hasta el día que me levante para juzgarlos.
porque mi determinación es reunir a las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo. No dudemos que la situación del Medio Oriente, para allá pinta y para allá va todo, es el plan de Dios para reunir todas las naciones, para traer juicio a la tierra. ¿Sí? Porque en esa alianza que les decía acerca de Israel e Irán, cada uno con sus alianzas, podrán desatarse lo que se le conoce como la guerra, la Tercera Guerra Mundial. Y muchos concuerdan que ese origen vendrá desde allá. Pero podremos ver que ese puede ser la razón por la cual Dios reúna a todas las naciones de la tierra para traer juicio y reunirlos, al final de cuentas, en el valle del Armagedón, para destruir a todas las naciones que estén en contra de Dios o que no hayan obedecido sus mandamientos y su ley. Pero dice entonces: por tanto, espérenme, dice el Señor, hasta aquel día que me levante para juzgarlos, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo ardor de mi ira, porque el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Escuche lo que dice el verso 9: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios. Diga conmigo: pureza de labios. Dios va a purificar nuestros labios. A los pueblos, dice, escuche, a las naciones extranjeras, a las naciones que no conocen al pueblo de Israel. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Hashem, para que les sirvan de común consentimiento. Es decir, Dios va a purificar nuestros labios. Diga conmigo: purificar nuestros labios, para que nosotros podamos adorar a Dios de la forma correcta. Usted puede decir: querido hermano, yo estoy de este otro lado del mundo y desconozco muchas del origen del pueblo de Israel. Reconozco muchas maneras de cómo adoran ellos a su Dios. Pero escuche, dice Dios: yo voy a purificar tus labios. Tú ya no vas a pronunciar el nombre de Jehová, tú vas a pronunciar el nombre de Dios correctamente. Tú ya no vas a pronunciar Jesús, porque sabes que Jesús es de origen griego. Tú reconocerás a Yeshua HaMashiach como el Mesías, el ungido del Padre. Y Dios va a comenzar a purificar nuestros labios para adorar a Dios, para adorar al Dios de Israel. Y Dios ya lo está haciendo. Dios ya lo está haciendo. Dios está trabajando no solo en este lugar, Dios está trabajando en muchas iglesias, Dios está trabajando en mucha gente. Dios está levantando a muchos judíos para traer enseñanza a los pueblos, de la verdad de su palabra, de la verdad de Dios, para renunciar todas esas falsas enseñanzas que fuimos enseñados por años. Y Dios está trayendo una restauración en nuestras vidas, un lenguaje nuevo en nuestros labios. Gloria al Señor, aleluya.
¿Cuántos dicen un amén por eso? Escuche, Dios dice, aleluya, que va a limpiar nuestros labios. Dios va a limpiar nuestro corazón, porque vamos a adorar a Dios como Él verdaderamente se lo merece, como Él verdaderamente lo acepta. Aleluya. Y Dios lo está haciendo, Dios está trabajando. Amén. Porque el tiempo es corto, el tiempo es ya, el tiempo se viene. El tiempo, las señales que Dios estableció, el final de la tierra, yo creo que ya están cumplidas. Estamos el tiempo extra, pero Dios está esperándonos que nos volvamos a Él. Aleluya. Que volvamos nuestro corazón. Aleluya. Tú y yo creemos en el Dios de Israel. Tú y yo somos aliados de Israel. Tú y yo bendecimos la nación de Israel. Somos del mismo pueblo, somos del mismo Dios. Reconocemos al mismo Dios. Solamente hay algo que nos separa. Ellos no reconocieron a Yeshua, pero lo reconocerán. Lo reconocerán cuando venga por segunda vez. Dios abrirá sus ojos y ellos reconocerán a Yeshua. Y los judíos hoy en día dicen: estamos esperando al Mesías, está por aparecer el Mesías. Por supuesto que antes vendrá un falso Mesías, ¿verdad? Pero después aparecerá Yeshua HaMashiach, el Mesías. Aleluya. Y juntará a su pueblo de todos los confines de la tierra. Aleluya. Y tú y yo somos parte de ese pueblo. Aleluya. Levanta tus manos. No importa lo que suceda en el Medio Oriente, mientras tú estés arraigado en la fe del pueblo judío. Escuche, Yeshua, Jesús, como lo conocemos comúnmente, Jesús le dijo a la mujer samaritana, cuando la mujer samaritana le pregunta: a ver, me parece que tú eres un profeta. A ver, nuestros padres dijeron que en este monte es donde se debe adorar. Ustedes dicen que es en Jerusalén. Y la mujer dijo: yo quiero saber dónde es el lugar donde se debe adorar. Jesús, Yeshua, le responde y le dice: mira mujer, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ustedes, escuche, la mujer le dijo: porque ustedes no saben lo que adoran. Nosotros los judíos adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Le pese a que le pese, nación, quien sea, potencia del mundo, quien sea, la salvación viene por medio de los judíos. Aleluya. Y si tú estás del lado del pueblo judío, y si tú estás obedeciendo los mandamientos del Creador, del Eterno, y si guardas sus palabras, si guardas sus mandamientos, estás del lado correcto. Gloria al Señor. Estás del lado correcto. Cierra tus ojos y vamos a orar. Aleluya. Padre celestial, ayúdanos a afirmar nuestra fe en tu palabra, enraigarnos en nuestro corazón, enraigar nuestro corazón en tus mandamientos, en tu palabra, en tus ordenanzas. Limpia nuestros labios de toda impureza. Limpia nuestros labios de toda palabra vana y palabra corrompida, como dice en tu palabra. Devuélvenos labios puros.